Otra vez yo aquí, bienvenidos. Estamos en Probabilidad y Cinética 61. Sí, bueno, estoy cambiando con otro atuendo, pero seguimos con las clases. A consecuencia de 61, ahora viene 62. Estamos con este problemita. Me vienen siguiendo, ya saben de qué se trata, no tengo que andar comentando de qué se trataba. 62. Calculamos la probabilidad de que por lo menos haya dos defectuosas. Y tengo un problema. Sabiendo que sacó tres tuercas con reposición. Después lo hacemos sin reposición, pero primero con reposición. Era justamente el punto 2 de la tarea que quedó viejos tiempos. Ya lo hicimos todo, si me hicieron el video pasado, ya hicimos todo. Queda este tipo de probabilidad total, que son todos los posibles casos donde por lo menos haya dos defectuosas. Vamos, dos defectuosas, por lo menos dos, mínimo dos o más defectuosas. O sea, podría haber dos defectuosas o tres defectuosas, ¿no? Sí, por lo menos haya dos defectuosas. Puede ser dos o más defectuosas. Dos defectuosas o tres defectuosas, porque más de tres no saco. Acá lo dice, está viendo que saco tres tuercas con... Y en este caso con reposición, claro, aparte, eso es otro aditamento. Bueno, puedo sacar dos o más defectuosas, o sea, dos o tres defectuosas. Y eran todos estos, uno, dos, tres, cuatro casos, cuatro combinaciones posibles. Vamos, pensemos hacia la ligera, no hace falta ver todo el proceso. Si quieren repasar lo anterior, mejor. Me corro para que lo vean. Y todas las posibles combinaciones para que haya dos defectuosas, bueno, se supone que podría suceder que sea la primera defectuosa, la segunda defectuosa y la tercera buena. O, como en el segundo término, la primera defectuosa, la segunda buena y la tercera defectuosa. O, como en como el tercer término, la primera buena, la segunda defectuosa y la tercera defectuosa. O como el último, donde todas son defectuosas, defectuosa 1, 2 y 3. No hay más casos. Si quieren buscar algún caso más, bueno, traten de meditarlo, pero no van a encontrar. Son todas las posibles combinaciones que al respecto pueden aparecer. Bueno, nos quedaron estos cuatro términos por resolver. Ya lo procesamos el video anterior. Bueno, la probabilidad de que sea buena la tercera, sabiendo que yo saqué una defectuosa en la primera y una defectuosa en la segunda, es 983 sobre 1000. Se supone de que como es con reposición, todos los sucesos son aleatoriamente independientes. O sea, el hecho de que yo haya sacado una defectuosa en la primera y la segunda extracción no perjudica, no influye, no condiciona lo que saque en la tercera extracción. O sea que la tercera extracción, que sea buena la tercera, es independiente de que lo que haya sacado entre la primera y la segunda extracción. Entonces, si son independientes, es fácil de calcularlo, porque siempre la cantidad de tuercas es exactamente la misma que hay en el tonel, en el depósito. Entonces, la probabilidad de que haya sacado una buena, independientemente de lo que haya sacado en la primera y la segunda, que en este caso son las dos defectuosas, claro, es 983 sobre 1000. Y bueno, y después calculamos la probabilidad de que sea defectuosa la segunda y la primera, que es por definición el producto de estas dos probabilidades, la probabilidad de que sea defectuosa la segunda, sabiendo que es defectuosa la primera, por la probabilidad de que sea defectuosa la primera, bueno, por definición de probabilidad conjunta. Otra vez de nuevo, la primera extracción influye sobre la segunda porque es con reposición, entonces son sucesos aleatoriamente independientes, tanto de 2 y de 1, porque obviamente lo que haya sacado en la primera extracción no perjudica lo que saque en la segunda. Entonces la probabilidad de que sea defectuosa la segunda, sabiendo que es defectuosa la primera, como son aleatoriamente independientes, este término no es otra cosa que la probabilidad que sea defectuosa la segunda. Acá lo puse. Bueno, siempre la cantidad de piezas que hay en el depósito son 1000 y la cantidad de defectuosos siempre siguen siendo 17, va a ser 17 sobre 1000. Y la probabilidad que sea defectuosa es 17 sobre 1000. O sea, me va a quedar 983 por 17 sobre 1000 por 17 sobre 1000. Y bueno, de la misma forma, ustedes tenían que calcular estos términos en forma análoga. Suman todo y les va a dar la probabilidad de que por lo menos haya dado defectuosa. Se terminó. Repaso rápido. Bueno,
Otra cosa más, que acá nuestro amigo Lobo Marino nos está diciendo como de repaso, asociativa. ¿Cómo se aplica la asociativa? O sea, la asociativa se aplica cuando tengo tres o más conjuntos en una intersección o tres o más conjuntos en una unión. ¿Por qué? Porque la intersección y la unión, ¿no?, son operaciones dentro del álgebra de conjunto asociativas. Acá lo hice acá abajo, tenía que calcular la probabilidad conjunta de que sea buena la tercera, defectuosa la segunda y defectuosa la primera. Siempre, otro consejo sano, para repasar los sucesos futuros a la izquierda, los sucesos pasados a la derecha, para un mejor cálculo con respecto a las probabilidades condicionales. Si es que lo repasaron, me entienden. Entonces, aplico la propiedad asociativa, asocio estos dos conjuntos, ¿no? Asocio estos dos conjuntos, y este B3 hace las veces de A, este D2, intersección de 1 hace las veces de B, me queda A intersección B. Y ahí aplico la definición de probabilidad conjunta. La probabilidad de A intersección B, ya la conocemos todos, es la probabilidad de A sabiendo que sucedió B o la probabilidad de B. O sea, es aplicar estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad que sea defectuosa la segunda y defectuosa la primera es la probabilidad que sea defectuosa la segunda, sabiendo que fue defectuosa la primera por la probabilidad que sea defectuosa la primera. Es como si D2 hace la veces de A y D1 hace la veces de B. Bueno, lo mismo tengo que hacer en los otros términos. Cuando tengo en una probabilidad conjunta donde aparecen tres o más conjuntos en una intersección, tengo que aplicar propiedad asociativa para que transformar esa intersección en la intersección de dos conjuntos, al cual uno lo llamo A y otro lo llamo B para aplicar la definición de probabilidad conjunta. Y con respecto a la unión también, ¿no? Con respecto a la unión se hace exactamente lo mismo, se hace propiedad asociativa para aplicar la famosa probabilidad que dice probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad conjunta de A intersección B. Repaso a la ligera, detienen el video, copian todo lo que dice y no solamente copian lo que dije, sino repasen todos los videos anteriores. Pero yo soy muy insistente en el repaso. Bueno, ya está. Bueno, ok. Ahora habría que hacerlo sin reposición. Sin. Digamos, borro la proposición con y pongo la proposición sin. La preposición, perdón. Borro la preposición con y pongo la preposición sin. Sin reposición. Sin reponer. Sin devolver la tuerca que saco del depósito. Saco la tuerca, veo si es buena o mala y la dejo en la mesa o me la vuelvo en el bolsillo o la tiro por ahí. Pero no la devuelvo al depósito. Bueno. Pregunta. ¿Hay que hacer lo mismo o no? ¿El razonamiento es el mismo o no? Sí. Sí, el razonamiento es el mismo. Toda esta parafernalia que escribí acá, que obviamente es el repaso del video anterior, es la misma fórmula, el razonamiento teórico es el mismo. Lo que van a cambiar son los valores, claro, los valores de las probabilidades, porque ahora es sin reponer. Y si es sin reposición, ya sabemos que la primera extracción afecta a lo que pasa en la segunda, porque va a haber una tuerca menos. Entonces, obviamente, son sucesos condicionados la segunda extracción y la primera extracción. Y también la tercera y así sucesivamente. O sea, los sucesos son condicionados, no son independientes. Por el hecho de que ya hay una tuerca menos. Porque cuando en la primera extracción saco una tuerca, esa tuerca no la devuelve al depósito y eso influye en la cantidad de tuercas que quedaron en el depósito, por lo cual en la segunda extracción va a haber una defectuosa menos o una buena menos según el caso, y eso obviamente altera el valor de la probabilidad, que no es otra cosa que una probabilidad condicional. Y estas probabilidades condicionales obviamente se alteran y cambian de valor. Bueno, cambian de valor y bueno, ahora sí, esto ya no es 983 sobre 1000 y esto ya no es... esto no, la probabilidad de que saque una defectuosa en la segunda, sabiendo que saqué una defectuosa en la primera, no es igual a la probabilidad de que sea defectuosa en la segunda, porque eso sucede cuando son independientes, cuando hay reposición. Ahora, esto no es igual a esto, por lo tanto, son condicionados, y por lo tanto, esto no vale. Bueno, este sí vale la probabilidad de que sea defectuosa en la primera de 17 sobre 1000, porque todavía no saqué nada en la primera extracción, va a ser 17 sobre 1000. Pero sí va a cambiar esa probabilidad. Y esta de acá.
Bueno, a ver, la probabilidad que sea defectuosa la segunda, sabiendo que fue defectuosa la primera, sin reposición, ¿cuánto vale? Eh, Saqué una tuerca, en la primera extracción es defectuosa, no la devuelvo al depósito, la dejo en la mesa, por ejemplo. Hay una defectuosa menos en el depósito. sí, 9,99. Hay 999 tuercas. Ok. Es el total de tuercas posibles a sacar. Y el total de casos de tuercas defectuosas que hay por sacar, ¿cuánto es? Ya saqué una defectuosa, claro. Hay una defectuosa menos. ¿Cuántas defectuosas había en el tanque antes de sacar algo? 17, Y si sacó una defectuosa, ¿cuánto me queda? 16. 16 sobre 2. Ese es justamente el número de casos favorables de sacar una defectuosa, sabiendo que ya saqué una defectuosa de las 17 que había. 16 sobre 9,99 es el total de casos de tuercas posibles a sacar. Bueno, y después esta probabilidad. ¿Cuánto vale la probabilidad de que sea buena la tercera tuerca sabiendo que fue defectuosa la primera y la segunda tuerca? Obviamente no devuelvo ni la primera ni la segunda tuerca que extraigo. Las dejo en la mesa. Eh, 83 sobre 99. 83. ¿Cuántas tuercas buenas hay? 83. 83. ¿Por qué? ¿Y por qué no sacaste ninguna buena? Bueno, ¿cuántas tuercas hay entonces en el depósito antes de sacar algo? Las 1000. Ok, ¿cuántas buenas hay? Ah, 83 dije. Bueno, hay 983. 983, porque hay 983. 1017 defectuosas, 1000 menos 17 es 983. ¿Sobre qué total a sacar? Sobre 999, pues ya sacaste una defectuosa. No, saqué 2, Ah, claro, no, 998. 998. Y bueno, y así puedo calcular los demás términos de la misma forma. Bueno, sumo todo y me da la probabilidad que por lo menos haya dos defectuosas, habiendo sacado 3 tuercas sin reposición. Ya está. Cortito y feliz es lo que salió. El problema no mucho más que esto. Obviamente que ustedes van a calcular todo, porque son buenos chicos, claro. Además, si no están aburridos, hacen el cálculo. Es similar a esto, claro. Suman todo, piripipi, y ya queda el valor, que sería la probabilidad de que por lo menos haya dos defectos, sabiendo que saco 3 tuercas sin reponer, sin reposición. Bueno, ok. Ahora, la pregunta del millón sería, porque es una pregunta que puede suscitar en los exámenes, o uno se lo puede hacérsela, autopreguntarse, ¿habrá alguna forma más fácil de resolver esto? Siempre está la pregunta, ¿no? Siempre está la pregunta, ¿habrá una forma más corta de resolverlo? No siempre tenemos el camino más corto a la casa de la abuelita. Bueno, habría que ver, habría que, que analizarlo, razonarlo. Yo lo dije en otros videos, y es muy importante volverlo a recalcar. Cuando uno intenta encontrar una forma más fácil de resolver una probabilidad, por ejemplo en este caso, o en otros casos que hemos hecho, siempre es bueno preguntarse quién es el suceso opuesto a lo que nos piden. El suceso opuesto a lo que nos piden. En este caso, el suceso opuesto a que por lo menos haya dos defectuosas, o al menos haya dos defectuosas. ¿Cuál es el suceso opuesto a ese? ¿Por qué pensar en el suceso opuesto? Vuelvo a repetir.
Uno piensa en el suceso opuesto porque sabemos muy bien que hay una propiedad que hemos demostrado hace mucho tiempo y que la hemos repetido varias veces en varios videos anteriores, que dice así, que la probabilidad del suceso opuesto es igual a 1 menos la probabilidad del suceso. O al revés, la probabilidad del suceso es igual a 1 menos la probabilidad del suceso opuesto. Igual, es lo mismo, similar. Al revés. Si yo conozco la probabilidad del suceso opuesto al hacer 1 menos la probabilidad del suceso opuesto, calculo la probabilidad del suceso que me piden. Por eso uno piensa o repiensa el problema viendo a ver quién es el suceso opuesto a lo que me estaban pidiendo. El suceso aquí es, por lo menos, haya dos defectuosas. La pregunta es, ¿quién es el suceso opuesto a que por lo menos haya dos defectuosas? ¿Cuál es el suceso contrario, opuesto a este suceso, de que por lo menos haya dos defectuosas? Pensemos, a ver. Y el opuesto sería la propiedad que usábamos, la propiedad de A. Sí, la propiedad la vamos a usar siempre y cuando distingamos quién es el suceso opuesto. El suceso opuesto a este, a que por lo menos haya dos defectuosas. ¿Quién es el suceso opuesto a que por lo menos haya dos Que defectuosas? no haya dos defectuosas. Bueno, bien, que no haya dos defectuosas, pero que no haya dos defectuosas podría haber tres defectuosas. Ojo, no es tan... Ah, ok. Está bien, estamos razonando, no es que estoy forzando a que me digas lo que quiero, lo que yo quiero. Pero está bien, estamos razonando, o sea que no haya dos defectuosas, bueno, que no haya dos defectuosas puede haber tres defectuosas, o una defectuosa o ninguna defectuosa. ¿Se entiende lo que digo? O sea, Sí, todo sí, lo sí. contrario a eso, pero acá dice Ok. por lo menos dos defectuosas, o sea, dos o tres defectuosas, más de tres no, porque no saco más de tres tuercas. Entonces, dos defectuosas o tres defectuosas. Entonces, ¿quién es el suceso opuesto a ese, donde aparecen dos defectuosas o tres defectuosas? ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuántas defectuosas tendrían que aparecer? Todo lo contrario, ¿no? Lo contrario a dos. Menos, puede ser una, tres, cuatro, No, cinco. no, más de tres no saco. Ah, por lo menos, claro, lo mínimo sería una. Una. En realidad lo Claro, mínimo sería cero. Ninguna defectuosa. ¿Está bien? claro. O sea, ninguna defectuosa, cero defectuosa o una defectuosa. Y ese es el conjunto opuesto a de que por lo menos haya dos defectuosas. El conjunto opuesto a que por lo menos haya dos defectuosas es que a lo sumo haya una defectuosa. Y cuando uno dice a lo sumo una defectuosa, es como máximo una defectuosa. O sea, si como máximo una defectuosa, puede haber una defectuosa, que como máximo, o ninguna defectuosa. Cero defectuosa. O sea, hay dos contribuciones, de que no haya ninguna defectuosa, o sea, que sean todas buenas, o que haya una sola defectuosa. Y que a lo sumo haya una defectuosa, sería el conjunto opuesto a de que por lo menos haya dos defectuosas. Eso es pensar el conjunto opuesto. Lo hemos razonado, nos hemos tomado el tiempito, y vamos a razonarlo así, usando la probabilidad del suceso opuesto a este, porque una vez que calculamos la probabilidad del suceso opuesto a este, que es la probabilidad de que por lo menos, digamos, es que la probabilidad que a lo sumo o como máximo haya una defectuosa, hacemos 1 menos esa probabilidad, la propiedad, y nos da la probabilidad de que por lo menos haya dos defectuosas. Eso es otro camino. Vamos a ver si es corto o largo. Por ahí se hace corto, por ahí se hace largo. En un problema se hizo corto. Se hizo más corto en uno de los ítems que calculamos en los videos viejos, si es que me siguen. Y algunas veces no se hace corto. Por eso vuelvo a repetir, no siempre se encuentra el camino más corto a la casa de la abuelita, como en el cuento de Caperucita Roja y el Lobo. No siempre. En matemática, algunas veces los caminos que quiere uno encontrar más cortos no los encuentra. Y algunas veces sí, depende de la bondad razonable de la matemática. Pero bueno, vamos a ver. Si calculando el suceso opuesto a este, que es la probabilidad de que a lo sumo haya una defectuosa,
al hacer 1 menos la probabilidad de que a lo sumo haya una defectuosa, me tendría que dar la probabilidad de que por lo menos haya 2 defectuosas. Y vamos a ver si se hace más corto. Bueno, ahora sí voy a borrar esto, permiso. Otra vez está para el repaso. Digamos, retroceden el video. Copian todo. Y copian todo lo que voy diciendo también en el razonable, o sea que si uno quiere hacer un buen resumen y detenerse, ahí en el video de YouTube abajo está la transcripción, apretan transcripción y aparece todo lo que bla 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 que yo hablo, ¿no? Si no, copian todo legiblemente en un cuaderno, todo lo que voy copiando. Si no, agarran la transcripción abajo de YouTube y ahí aparece todo el relato de lo que estoy diciendo, o vuelven a repetir el video las veces que sea para entenderlo. Bueno, lo peor de todo esto es borrar. Es el trabajo sucio que hay que hacer, ensuciándose los dedos. Digamos, después, bueno, viene la diversión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro, entonces calculemos el suceso opuesto. Entonces, observación. De otra forma, sería aplicando la propiedad. Que la demostré en los vídeos, la usé un montón de veces. La probabilidad del suceso opuesto perdón, a complemento, la rayita significa complemento o suceso opuesto a A, es igual a 1 menos la probabilidad de A. Usando esta hermosa propiedad, yo puedo calcular esto de acá. O al revés, o al revés, o al revés. También se podría poner al revés. Esto que está sumando pasa restando y esto que está restando pasa sumando algebraicamente y me queda así. Es lo mismo. 1 menos la probabilidad del suceso opuesto o complemento es igual a la probabilidad del suceso. Bueno, acá A hace las veces de que por lo menos haya 2 defectuosos. Y que no haya ninguna defectuosa, digamos, el conjunto negado a este, o sea, negar de que por lo menos haya 2 defectuosas, es el conjunto de que a lo sumo haya una defectuosa. O sea, una defectuosa o ninguna defectuosa. Que es el suceso opuesto a este. Entonces, bueno, si A es esto, el A complemento sería la probabilidad de que a lo sumo, o como máximo también, o como máximo, a lo sumo es como máximo, haya una defectuosa. Una defectuosa. Bueno, a lo sumo una defectuosa. O sea, esto significa que puede haber ninguna defectuosa, o sea, que sean todas buenas, o como máximo una defectuosa. Esto es lo mismo que hacer la probabilidad. Vamos a ponerlo así. Que no haya ninguna defectuosa, o sea, sean todas buenas. O, la disyunción gramatical en español es o, ¿no? La unión. O, poner la O arriba, no hace falta. Que haya una sola defectuosa. Solo una defectuosa. Solo una defectuosa. Bueno, es la unión de esos dos sucesos. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos, que tenemos tiempo. Bueno,
¿Qué pasaba cuando hacíamos la probabilidad de la unión? ¿Qué es lo primero que analizábamos entre los dos conjuntos? Si son disjuntos. Bien, si son disjuntos o no. En realidad, vamos a ver, tengo este conjunto y este conjunto. ¿Son disjuntos o no? ¿Pueden suceder simultáneamente? No, no pueden. A ver, Ah, sí. ¿puede suceder que no haya ninguna defectuosa y que haya una sola defectuosa? No, 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 no. No, no, son contradictorios, se chocan, digamos, son incongruentes. No, no pueden darse a la vez. Entonces son disjuntos. Son disjuntos. Si son disjuntos, entonces la propiedad dice que la probabilidad de la unión de dos sucesos aleatoriamente disjuntos es igual a la suma de sus probabilidades respectivas. Esto va a ser igual la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa, o sea, sean todas buenas, más la probabilidad de que solo haya una defectuosa. Solo una defectuosa. Bueno, y ahora tengo que encargarme de calcular cada uno de estos términos. O sea, este término y este término. Bueno, ¿cómo calculo este primer término? ¿Cómo calculo la probabilidad de que no haya ninguna defectuosa? Cuando uno se pregunta eso, si uno tiene que preguntarse cuántas combinaciones posibles en la extracción hay para que no haya ninguna defectuosa. Si no hay ninguna defectuosa, significa que son todas buenas. Eso hay que pensarlo. Si cuando uno tiene que trasladar esto a conjuntos, a una fórmula, claro, tiene que pensar gramaticalmente las cosas en forma lógica, o sea, que no haya ninguna defectuosa significa que son todas buenas. O sea que esto significa que la probabilidad de que sea buena la tercera, igual a la segunda, igual a la primera. Acuérdense que los sucesos futuros van a la izquierda y los sucesos pasados a la derecha para hacer un mejor cálculo de las probabilidades condicionales, si no se van a meter en una galleta terrible y no van a saber sacar la probabilidad condicional. Tendríamos que aplicar la segunda ley de Bayes, es un lío. No, siempre los sucesos futuros a la izquierda, los pasados a la derecha para hacer un buen cálculo de la probabilidad condicional a futuro, porque es una probabilidad conjunta, claro. Y esto, que solo haya una defectuosa. Bueno, ¿cuántas combinaciones puede haber? Bueno, que sea defectuosa en la primera extracción, buena en la segunda y buena en la tercera. Que sea buena en la primera extracción, defectuosa en la segunda y buena en la tercera. O en último lugar, que sea buena en la primera extracción, buena en la segunda extracción y defectuosa en la tercera. Más casos no hay. Traten de hurgar y no van a encontrar más casos. Entonces hay tres posibilidades. Habidas y por haber. Sí, señor. Hay tres posibilidades. Bueno, si tengo lugar, voy a poner las tres. Y las voy a poner acá abajo, porque lógicamente acá arriba no me alcanza. Bueno, voy a poner acá abajo. Esa que estoy marcando, la suma de tres probabilidades. Va a ser la probabilidad de que sea defectuosa la tercera, buena la segunda y buena la primera. Acuérdense, los sucesos y futuros a la izquierda, los sucesos pasados a la derecha. Ahí está. Más la probabilidad que sea buena la tercera y defectuosa la segunda que saco y buena la primera, o en última instancia, el último caso que nos queda, más la probabilidad de que sea buena
la tercera, buena la segunda y defectuosa la primera. Ahí entró. Bueno, ya está. Es este término más estos tres últimos de acá va a dar la probabilidad de que a lo sumo haya una defectuosa. ¿Ok? Sea con o sin reposición, el razonamiento es igual. Con o sin. Es exactamente igual. Igual, igual, igual. Lo que van a cambiar son las probabilidades condicionales, claro. Acuérdense que tienen que asociar siempre los dos últimos conjuntos. A este lo llaman A este lo llaman B. Y así aplican la famosa definición que siempre aplicamos de probabilidad conjunta A intersección B. Es la probabilidad de A sabiendo que sucede B por la probabilidad de que suceda B. Bueno, esto ya es cuentito repetido, pero primero tengo que aplicar asociativo. Y acá también, asociativa a los dos últimos, asociativa a los dos últimos, asociativa a los dos últimos, por eso así aplico la fórmula, aquella fórmula de definición de probabilidad conjunta, pero siempre y cuando asociemos, pongamos los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha para no tener problema con esta probabilidad condicional. Pero repetí varias veces. Acuérdense de hacer eso. Una vez que calculan todo, sea con o sin reposición, ya calculan la probabilidad de que a lo sumo haya una defectuosa. Una vez que calculan esto, porque este conjunto que está acá no es otra cosa que el A negado, el complemento de este, el opuesto a este, aplican esta fórmula que está acá. 1 menos esta probabilidad me da la probabilidad de A, que no es otra cosa que es la probabilidad de que por lo menos haya dos defectuosos. Ya está. Después, bueno, les invito a que calculen con y sin reposición estos valores. Acuérdense, sucesos futuros a la izquierda, sucesos pasados a la derecha, y asociar los dos últimos por el hecho de poder aplicar esta definición que está acá. Y además, bueno, voy a repetir, pongo los sucesos futuros a la izquierda y los pasados a la derecha para no tener problema en el cálculo de la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque la probabilidad condicional calcula la probabilidad de que suceda A sabiendo que sucedió B. Se supone que A, para que sea fácilmente calculable esta probabilidad condicional, A tiene que ser un suceso futuro a condición de un suceso pasado que es B, porque sabemos que el pasado, ¿no?, influye sobre el futuro. O sea, el futuro que es A es consecuencia del pasado que B. Entonces el futuro es el pasado, pero no al revés. Eso sería más problemático calcular esa probabilidad. Bueno, ya está. Y Zoom nos va a rajar en 6 minutos. La idea es esa. O sea, acá me va a quedar la probabilidad de, acá en la probabilidad condicional, la probabilidad de que extraiga una buena en la tercera extracción, sabiendo que extraje una buena en la segunda y una buena en la primera. Se supone que yo ya sé lo que pasó. Extraje una buena en la primera y una buena en la segunda. Y eso es el pasado. Y eso condiciona el futuro de sacar una buena en la tercera extracción. Entonces eso es fácil de calcular. Es fácil de calcular porque yo ya sé que saqué dos buenas en el pasado. Hay dos buenas menos. Si había 983, ahora dos buenas menos van a ser 981. Entonces va a ser 981 sobre un total de 998, porque hay dos menos en el tanque. Entonces 991 sobre 998 va a ser la probabilidad de que saque una buena en la tercera extracción, sabiendo que saqué una buena en la segunda y una buena en la primera. Eso para el cálculo de la probabilidad condicional. Por eso, los sucesos futuros a la izquierda, los pasados a la derecha, asociar los dos últimos y aplicar la definición. Repaso, esto lo vimos 1000 veces, lo voy a seguir repasando. Una vez que calculan esto más esto que está acá, es la probabilidad de que a lo sumo hasta una defectuosa. Este es el conjunto opuesto que va acá. 1 menos ese conjunto opuesto es la probabilidad de que suceda A, de que por lo menos haya dos defectuosos. Bueno, si hacen el cálculo ustedes van a decir, bueno, pero esto no es más corto que lo anterior, es tan largo como lo anterior. Bueno, sí,
Lamentablemente, el hecho de haber pensado el suceso opuesto no facilitó el cálculo más rápido del problema. Es tan largo como haberlo hecho como lo hicimos antes. Pero algunas veces en otros problemas sí se acorta. Por eso siempre es bueno, moraleja, pensar el suceso opuesto a ver si aplicando esta propiedad se puede hacer más rápido. Algunas veces no, como en este caso. Pero es bueno razonarlo, claro. Bueno, ya en 4 minutos nos expulsa Zoom porque pasaron casi 40 minutos. ¿Qué nos falta por hacer? Bueno, el punto 3. La probabilidad de que a lo sumo haya 2 defectuosas, sabiendo que se sacan 3. Que lo vamos a hacer con y sin reposición, claro, en el próximo video. A lo sumo es como máximo 2 defectuosas. Más de 2 no, de las 3 que saco. Eso significa. Así que haremos este punto con y sin reposición. Y también trataremos de pensarlo con el suceso opuesto, a ver si se acorta el problema o no. Por eso, vuelvo a repetir, no siempre se encuentra el camino más corto a la casa de la abuelita, en el cuento de Caperucita. Lo mismo pasa en matemática. El tema es que no me coma el lobo. Para que no me coma el lobo hay que repasar y rehacer y hacer muchos ejercicios y prepararse bien para el examen, portarse como un buen chico a la hora de hacer la prueba. Bueno, me voy. Nos vemos en 63. Así que, bueno, qué sé yo. Descansen un ratito, tómense un café, repasen todo y volvemos. En 63 vamos a hacer el punto 3. Con y sin reposición. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Que les sea leve. Chau, chau.